Bien, bueno, ya estoy grabando. Entonces, quedamos bien así, ¿están de acuerdo? ¿No les gusta la idea? No los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿O perdimos comunicación? Sí, profe, sí se escucha y todo bien. Bien. Entonces quedamos en eso. El sábado que viene, que es el sábado 20 de noviembre, aunque parezca mentira, ahí tendremos el segundo parcial. Bien, voy a presentarles el PowerPoint de hoy sobre movimiento circular. Vamos a seguir explorando un poquito el movimiento circular que hemos venido estudiando en los laboratorios anteriores. Este de hoy es sobre fuerza centrípeta, que bueno, ya también mencionamos en el laboratorio anterior. Y es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Los conceptos son básicamente los mismos. Sin embargo, hay algunos elementos nuevos que tal vez a ustedes les que tal vez les resulten nuevos. Vamos a utilizar Excel para hacer un par de cosas nuevas. Y bueno, en general yo creo que es un laboratorio bonito. Este laboratorio, cuando se hace de manera presencial, tiene cosas que claramente no las tiene el laboratorio virtual. Bueno, porque nada es perfecto, pero sin embargo, uno aprende bastante con este laboratorio virtual, ¿verdad? Van a ver ustedes que así va a ser. Bien, entonces déjenme compartir con ustedes la pantalla para la presentación de hoy. Lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte, ustedes van a trabajar, es para que se familiaricen con el simulador. De la segunda parte, o la tercera, creo que es, sí requiere un poco de explicación. Ya se los voy a presentar. Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver si aquí está la presentación de hoy. Bien, ahí la tienen, ¿verdad? Fuerza centrípeta. Entonces vamos a empezar. Bien, de nuevo vamos a considerar una partícula que se está moviendo en una trayectoria circular con una velocidad eh, constante, igual que la vez anterior, ¿verdad? Eh, Ese movimiento es un movimiento circular uniforme. Y sin embargo, aunque el movimiento se llama así, movimiento circular uniforme, existe una aceleración porque la velocidad está cambiando su dirección continuamente. La velocidad es tangente siempre a la trayectoria. No importa cómo sea la trayectoria. En este caso, es tangente al radio del círculo, pero es un movimiento acelerado. Tiene una aceleración que va dirigida hacia el centro. Estuvimos hablando de esto la semana pasada y vimos varios ejemplos, un carro que se mueve tomando una curva, una persona que corre en una pista circular, digamos así, el electrón de Bohr moviéndose alrededor del núcleo atómico. Entonces habíamos dicho que la aceleración se llama centrípeta, o sea, dirigida hacia el centro, y viene dada por esta ecuación v cuadrado sobre r, ¿verdad? Muy bien. En el día de hoy vamos a considerar un movimiento también en una trayectoria circular. Es un movimiento uniforme, solamente que vamos a ver otro simulador. Eh, entonces, existe si hay una aceleración hacia el centro, por la segunda ley de Newton, existe una fuerza dirigida hacia el centro que se llama fuerza centrípeta y está dada por la ecuación 2.
Esa fuerza centrípeta, en el caso de un electrón que se mueve alrededor del núcleo, es una fuerza que ejerce el núcleo sobre el electrón de carácter electrostático, una atracción entre cargas. En el caso de una onda, digamos, si ustedes tienen una onda, es la tensión que ejerce la persona por medio de la fuerza muscular. Y bueno, entonces, como es un movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante y es igual a 2pi entre t, que es lo mismo que decir que la velocidad lineal, cuya magnitud es constante, es igual a 2πr entre t. 2πr es una circunferencia y t es el periodo, es el tiempo que se tarda en barrer un ciclo. Entonces, estas ecuaciones son todas equivalentes. Y de lo que se trata en este laboratorio es que cuando ustedes hagan la simulación, pensemos en de dónde vienen los valores numéricos que me tira el simulador. Hay que utilizar estas ecuaciones 2, 3, 4 y las que vienen. Otra más, velocidad lineal es igual a R omega. R es el radio de la trayectoria y omega la velocidad angular. Vean ustedes que dimensionalmente hablando, aquí tengo metros por segundo, metros, y aquí tengo radianes sobre segundo, por lo tanto la velocidad está en metros por segundo. Y esa velocidad va a ser, esa rapidez va a ser fija, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer nosotros en este laboratorio está aquí, A, B y C. Ustedes lo ven ahí, cuáles son los objetivos. Y queremos obtener una serie de relaciones gráficas entre la fuerza centrípeta y el periodo. Vamos a ver qué pasa cuando el periodo cambia y cómo se comporta la fuerza centrípeta, qué pasa entre la relación entre fuerza centrípeta y masa, la masa que gira. Ahora bien, en la parte 2 es lo que llama el laboratorio un primer contacto. Aquí yo les voy a, vamos a ver el simulador y vamos a ver cómo funciona. En esta parte es para que ustedes se familiaricen con el simulador y empiecen a ver sus características, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, las limitaciones que tiene. Entonces vamos a tomar un periodo de 3 segundos, una distancia entre puntos de 0.8 metros, la longitud de la cuerda de 1 metro y una masa de 3 kilogramos. Y luego vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando yo pongo este simulador que es un tío vivo, caballitos, que le llamamos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué sucede con las fuerzas y sus líneas de acción. Y finalmente lo que queremos ver es los valores numéricos que me da el simulador de la velocidad angular, del radio de giro, velocidad, tensión y fuerza centrípeta. Y luego cambiar los valores de los periodos, de la longitud de la cuerda y la masa unas 4 veces y ver qué sucede con estos valores numéricos y qué sucede con el simulador, ¿verdad? Y empezar a sacar conclusiones acerca de este tipo particular de movimiento. Entonces me dan una tabla donde ustedes van poniendo en las 5 mediciones. Ponen el periodo, la longitud y la masa, ¿verdad? Y anotamos los valores de la velocidad angular, la velocidad lineal, el radio de giro y la tensión en la cuerda, perdón, la tensión en la cuerda y la fuerza centrípeta, ¿verdad? Una cosa interesante en este experimento es, y en cualquier experimento, es que ustedes piensen, cuando van a hacer el experimento, cuáles son las variables independientes. Es decir, qué variables son las que yo puedo escoger y puedo fijar. Porque hay una gran cantidad de variables. En este movimiento, por ejemplo, está el periodo, está la longitud, está la masa, como lo vamos a ver, está el radio de giro, la tensión. Entonces, ¿cuáles de estas variables son independientes y cuáles son dependientes, ¿verdad? Vamos a verlo ya se los voy a enseñar. Esa es la tabla primera. En la parte 2, en la parte 3, que es la que viene, aquí la cosa se pone muy interesante. Aquí viene un comentario de la guía
donde dice que yo voy a necesitar el ángulo de tensión, ¿verdad? Y me dice que el radio no es una variable que uno escoge. Entonces, el ángulo de tensión se tendrá que calcular en función de otras variables como el periodo, la distancia entre puntos y el eje, la distancia entre puntos y la longitud de la cuerda. Esta parte tiene más sentido cuando uno la ve, cuando uno ve en acción el simulador. Pero entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a obtener una ecuación que me permita calcular el ángulo en función del periodo, la distancia entre los puntos y la longitud de la cuerda. Esta parte no es tan evidente. Cuando a uno lo pueden resolver una ecuación, normalmente uno utiliza algún método analítico, un método cerrado. Es decir, tengo una ecuación de segundo grado, yo la resuelvo por medio de la fórmula general. Pero existen formas de resolver ecuaciones por medios que no son determinísticos, o sea, no son exactos. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo resolver cierto tipo de ecuaciones. Y entonces la guía plantea acá, en esta parte que estamos viendo, obtener una ecuación para el ángulo en función de las cosas que les dije antes, y a veces resolver esa ecuación no es tan sencillo. No hay un método analítico para hacerlo, ¿verdad? No hay una fórmula. Esa parte tenemos que verla con cuidado. Entonces aquí vamos a hacer la parte 2 primero para que ustedes en 10 minutos, 5 minutos se familiaricen con el sistema y luego nos vamos a detener un poco acá para enseñarles cómo resolver esta ecuación y poder seguir con el resto del laboratorio. Aquí está la tabla 2. Perdón, esta tabla 2. Bien, aquí en la tabla 2, lo que me piden es que una vez que ustedes obtengan esa ecuación que me permite encontrar el ángulo, yo pueda llenar esta tabla con los valores del periodo, longitud de la cuerda, masa y fuerza centrípeta, ¿verdad? En esta tabla. En la parte 4 vamos a obtener, en la parte 4 vamos a obtener, perdón, vamos a utilizar, vamos a ver la relación entre la tensión y la fuerza centrípeta, ¿ok? En la parte 5 vamos a obtener la fuerza centrípeta en función de los periodos variables. En la parte 6, fuerza centrípeta en función de la masa. Pero muy bien, ya vamos a llegar a estas partes. Por el momento me interesa salir de acá. Salir de acá. Y voy a enseñarles el simulador. Entonces voy a compartir el simulador con ustedes. Si me dan un segundo. ¿Lo ven ahí en la pantalla? Ese es el simulador. Sí, profe. Bien, entonces, vean acá, bueno, aquí hay una introducción que ustedes pueden leer, ¿verdad? Pero básicamente, vamos a ver. Esto es lo que yo llamo, bueno, los caballitos. Se parece, ¿verdad? No, tal vez no se parezca, pero bueno, es más o menos el mismo principio. Es un movimiento circular. Vean que yo, por ejemplo, bueno, tengo acá el tío vivo. Estas masas están pegadas a cuerdas y esta cuerda yo la puedo, aquí donde dice longitud, distancia entre los puntos de suspensión y el eje de rotación pasa por acá, por el centro de masa de este disco. Ese es el eje de rotación, o sea, todo eso va a rotar alrededor de ese eje. Y entonces la cuerda se puede pegar en distintos puntos con respecto a este eje de rotación. Vea, por ejemplo, que yo puedo poner aquí, lo puedo poner a 1 metro, a ver si me deja. Ven, entonces, eso significa que las cuerditas estas
a las cuales están pegadas las masas, yo las voy a poner más lejos del centro de rotación. Vamos a ver si puedo llegar hasta 2. No, no me deja. Pongámosla a 0.5. ¿Ven? Y ahora sí, el punto de suspensión está más cerca del eje de rotación. Inclusive yo creo que puedo llegar a 0, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando lo pongo en 0, pero bueno, vamos a trabajar nosotros. Esta distancia entre los puntos de suspensión se va a mantener constante en 0.8 metros, ¿verdad? Entonces, si yo pongo, bueno, ¿qué puedo cambiar acá? Si yo tengo ese experimento en un laboratorio presencial, ¿qué cosas puedo cambiar? El periodo, por ejemplo, vamos a ponerlo en 7 segundos. Y vamos a poner esto. ¿Okay? Este periodo, en la vida real, uno lo logra con un motor. Yo tengo un pequeño motor conectado a mi sistema que hace que eso gire con una velocidad constante. Ahora, eso de velocidad constante es también relativo porque podría ser que el motor no tenga siempre la misma salida, ¿verdad? Pero en principio, digamos, el periodo que lo controla el motor es una variable que yo puedo escoger. O sea, yo puedo tomar mi motor y ponerle más, darle más a la perilla o darle menos. Y entonces esto puede ir muy rápido. Digamos, si lo cambio a un segundo, un periodo de un segundo, ven ustedes lo que pasa. Probablemente en la vida real esto sea lo que suceda. Ahora yo le doy más al motor, puse un periodo de 2, no me dejó 1, pero bueno, 2, y vean todo lo que sucede. Ahora vamos a analizar el movimiento. ¿Qué otra cosa puedo yo escoger en este experimento? Bueno, el punto, la distancia entre el punto de suspensión y el eje de rotación dijimos que también es una variable que yo puedo, la distancia entre el centro de rotación, acá el eje de rotación y el punto donde está colocada la masa, esa es otra variable que yo sí puedo escoger, ¿verdad? Yo puedo ir con una tachuela y pegar la cinta junto con la masa donde yo quiera. Entonces, el periodo asociado con el motor, la distancia entre puntos de suspensión asociado con una tachuela, son variables independientes. Ustedes las pueden variar. La longitud de la cuerda también. ¿Qué les parece a usted? La longitud de la cuerda, ¿qué tipo de variable sería? Yo puedo poner aquí más longitud, digamos, o menos. Vamos a ver si me deja 2. No, no me dejó. Entonces, menos 0.5. ¿Ven? Una cuerda más pequeñita. La longitud de la cuerda sería una variable ¿de qué tipo? Constante. Es una variable independiente. Yo la puedo escoger, ¿verdad? Yo la puedo cambiar. Yo puedo poner más longitud, menos longitud, lo mismo que la masa. La masa que ustedes van a pegar aquí, también ustedes la pueden variar, digamos, hasta cierto límite. Vamos a ver 3 si me deja, si me dejó. ¿De qué depende la masa que yo pueda poner aquí? Digamos, depende de la resistencia de la cuerda, ¿verdad? Yo no quiero que se me rompa la cuerda. Entonces, pero en principio, yo puedo poner la masa que yo quiera ahí, dentro de ciertos límites. Entonces, estas variables que están acá serán las variables, lo que yo puedo variar en mi experimento, las variables independientes. El periodo, o sea, el dial del motor, la distancia entre puntos, la longitud de las cuerdas y la masa. Bien, vamos a ver entonces qué pasa cuando yo reanudo el movimiento. Ahí están las fuerzas. Paremos esto un segundo. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este cuerpo, ¿verdad? Esta fuerza que está aquí es que verticalmente hacia abajo sería Eso. el peso del cuerpo. La otra fuerza que actúa, que es esta aquí en morado, sería Fuerza centrípeta. Centrípeta. no, es la tensión de la cuerda. Ven ustedes que esta es la cuerda, ¿verdad? Y la fuerza centrípeta no es una fuerza independiente del sistema, es decir, la fuerza centrípeta sale de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sobre este cuerpo está actuando el peso y la tensión de la cuerda. Y como resultado de la interacción entre esta fuerza
la tensión y el peso, sale la fuerza centrípeta, que está aquí en rojo, que va dirigida hacia el centro del círculo, ¿verdad? Es un círculo lo que describe. Ustedes cuando ponen a rotar eso, eso describe un círculo que tiene un radio R. Ese radio R eh, tiene varias componentes. Ahora lo vamos a ver con detalle, ¿verdad? Pero entonces también hay un ángulo de rotación, ¿verdad? Y hay una tensión, hay un peso. Entonces, si reanudo el movimiento, ahí está el esquema, peso, tensión y la combinación, la suma vectorial de tensión y peso me da una fuerza dirigida hacia el centro del círculo, ¿verdad? Esta es la fuerza centrípeta. Vean ustedes que tengo un ángulo que está aquí definido como cita, es este ángulo de acá, y el radio de giro, porque esta masa describe un círculo, ¿verdad? El radio de giro sería este pedacito más este pedacito. Ese sería el radio total de aquí a acá, del eje de rotación a donde está la masa. Y esto es, ¿qué distancia sería esta? Vean que la masa está pegada aquí. Esta distancia es lo que nosotros hemos llamado la distancia entre el punto de suspensión y el eje de rotación. Sería esto, punto 8. Pero luego tenemos este otro pedazo, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es esto. Y finalmente una cosa que es importante, vamos a reanudar el movimiento, los valores numéricos. Vean que pues yo pongo valores numéricos, el simulador me da una serie de valores numéricos, ¿verdad? Ahora bien, lo que me interesa acá es que cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, sean capaces de poder encontrar estos valores numéricos. ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen estos valores numéricos? Ahora, hay una cosa que es clara, vamos a regresar al tío vivo. Y yo les pregunto lo siguiente. Cuando ustedes ponen el motor a funcionar, el sistema hace esto. Y si el periodo lo disminuyen, bueno, no me dejó. Llega hasta, empieza en 2, pero el sistema va a ir más rápido, ¿verdad? Si usted este periodo lo hace más pequeño, eso se va a mover más rápido. Ustedes podrían escoger aquí como variable el ángulo de este ángulo de acá. Lo pueden escoger en este experimento como variable. Me explico. Ustedes pueden escoger la masa. Cogen una masa, la pegan a la cuerda y hacen que eso empiece a girar. Pueden escoger la longitud de la cuerda. Cambian la cuerda, la hacen más pequeña o más grande. Pegan la masa, lo pegan al tío vivo y lo hacen girar. Pueden escoger el periodo. El periodo. Le ponen más al dial del motor o menos. Pero el ángulo, este ángulo de acá, el ángulo, No, porque depende de la extensión de la cuerda. depende de varias cosas. En principio, ¿verdad? Yo no puedo, o sea, no puedo fijar ese ángulo porque una vez que yo pongo el sistema a rotar, no hay manera de que yo ajuste el ángulo, ¿verdad? Eso se empieza a mover y se mueve así, como ustedes lo ven, ¿verdad? Entonces, ese ángulo depende de otras cosas, depende del periodo, depende de la masa, probablemente dependa de la longitud de la cuerda y de la distancia entre el punto de suspensión y el eje de rotación. Por lo tanto, también, si vemos acá en este esquema, el radio de giro, ¿verdad? El radio de giro que va del eje de rotación aquí, y es la suma de este pedazo más este pedazo, porque recuerden que esta es la cuerda, tiene longitud L, en este caso es 1 metro. Ese radio de giro, ¿verdad? Es decir, de todas estas variables, este radio que está acá y este ángulo son variables que ustedes no pueden fijar. Hay que calcularlas de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el reto de la tercera parte de este laboratorio es ver de dónde salen estos valores. O sea, no nos vamos a quedar nada más con que ahí están los valores, sino entender lo que está sucediendo detrás, ¿verdad? Con el movimiento este que parece tan sencillo. Es decir, el radio y el ángulo están relacionados entre sí, pero ¿cómo se calculan? ¿Verdad? Y
desde el experimento, entonces es claro que usted no puede escoger el ángulo. El ángulo lo determinan otros factores cuando usted pone el sistema a rotar. Lo mismo que el radio. Por supuesto, el peso no depende de esos factores, es independiente. La fuerza centrípeta sería la masa por la aceleración centrípeta. La velocidad depende del radio. Entonces, estos factores, radio, velocidad y ángulo, hay que saber cómo calcularlos. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Entonces, así es como funciona este simulador. Ustedes tienen el tío vivo, lo pueden poner ahí, pueden poner esquema de fuerzas, pueden ver un esquema más detallado acá. Y finalmente los valores numéricos, ¿verdad? Valores numéricos. Entonces, ese es el laboratorio. Lo que yo propongo es lo siguiente, unos 5 minutos. Voy a ir ahora sí a la... vamos a ir otra vez al laboratorio. Vamos a hacer esta parte. Para esta parte 2, que es un primer contacto, sirve para que ustedes jueguen un rato con el simulador. Entonces, vean lo que ustedes van a hacer. Van a ir al simulador, van a poner un periodo de 3 segundos, una distancia entre puntos de 0,8 metros, una longitud de cuerda de 1 metro y una masa de 3 kilogramos. Y van a hacer que el simulador se mueva. Y van a anotar aquí la primera medición, periodo, longitud, masa. Y anotan los valores que les da el simulador de la omega, V, R, T y fuerza centrípeta. Eso es todo lo que hay que hacer. Luego, los valores numéricos, los valores del periodo, longitud de la cuerda y masa, ustedes lo van a cambiar como ustedes quieran para las siguientes 4 mediciones. Ahí ustedes cambian, ponen el valor que quieran y si el simulador los deja ponerlos, pues bien, los ponen y los simulan. Si no, tratan de nuevo hasta que tengan la tabla llena. Entonces, aquí en la primera parte lo hacemos con los valores sugeridos. Después ustedes cambian esto y, digamos, dejan el periodo constante, tal vez un par de veces, y cambian la longitud, cambian la masa y van viendo a ver si hay algún patrón, ¿verdad? Si hay algún patrón. Esa es la parte 1. Entonces, para esta parte 1, esto se hace en 5 minutos. Entonces los voy a dejar que trabajen unos 5 o 10 minutos acá. Y luego regreso para entrar a esta parte de aquí, obtención del ángulo. Porque obtener el ángulo y el radio de giro no es tan evidente. O sea, aquí hay que hacer un par de cosas que tal vez sean nuevas. Entonces aquí sí tenemos que detenernos un rato. Una vez que hagamos esto, la parte 3, el resto del laboratorio ya es bastante sencillo. Vean que, por ejemplo, acá hay una nota que me dice qué es lo que hay que hacer para obtener la ecuación que me da el ángulo. Hay que utilizar estas dos ecuaciones que están aquí, ya esto es lo que vamos a ver. Y luego resolverla, ¿verdad? Que es el otro punto. Entonces, en la parte de esta 3, sí, vamos a detenernos un rato. Y después, las partes 4, 5 y 6 son muy sencillas. O sea, nada más de hacer lo que dice acá, poner el periodo que me sugiere, la longitud de la cuerda, la masa y decirle al simulador haga. Pero para entender bien de dónde sale lo que hace el simulador, necesitamos regresar con detalle a esta parte 3. Entonces, voy a pasar lista. Ustedes se van a trabajar y yo regreso en 5 minutos. Y luego retomamos esta parte. ¿Les parece? ¿Está bien? Bien, voy a pasar lista un segundito, nada más para... Ok, vamos a ver. Mario Enrique. Ok. Listo. María Natalia Urate. Presente. Fabricio Chinchilla. Presente. María Amanda Villalobos. Presente.
Bien, y tenemos un compañero que viene de otro grupo, ¿verdad? Que está con nosotros. Abraham. Sí, señor. Abraham Arces. Abraham Arce, muy bien. Entonces usted, cualquier duda que tenga, me levanta la mano, me manda un chat o me habla. Vamos a trabajar en esta parte 2 primero, ¿verdad? 5 minutos. Luego regresamos, tratamos de aclarar dudas y entramos a la siguiente parte que sí me interesa verla con detalle. Y luego ustedes se van solos. Porque una vez que hagamos lo del ángulo y lo demás, es realmente sencillo. Estamos entonces. Bien, tengo las 7:35 y regreso a las 7:45. ¿De acuerdo? O un poco antes y contesto preguntas y luego pasamos a lo del ángulo. Bueno, ahí los dejo entonces para que trabajen y ya regreso.
Bien, aquí estoy. ¿Ya pudieron terminar esa parte? ¿Hay alguna duda o todavía están trabajando? Yo aún estoy en lo del simulador. Ok, perfecto. Bien. Si cuando terminen, entonces continuamos. Si alguien tiene preguntas o dudas, me puede preguntar.
Profe, Natalia y yo ya lo hicimos. Sí, ya voy con ustedes un segundo. Bien, vamos a ver. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo les va a los demás? ¿Terminaron ya? Si tienen alguna duda, pueden compartir la pantalla para aclararla y pasar a la parte del ángulo. Y luego continuamos con el resto del laboratorio. Bien, en la plataforma yo les puse una hoja de Excel que vamos a utilizar para resolver la ecuación esta del ángulo. Bien, hay preguntas. ¿Puedo continuar? ¿O se quedaron pegados en alguna parte de la simulación? Esta primera parte nada más cambiar las variables, ponerlas en el simulador y encontrar valores numéricos, ¿verdad? Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Ahí está el simulador. Por ejemplo, si ponemos, vamos a ver, digamos que el periodo sea 3 segundos. La distancia es 0.8, la longitud de la cuerda 1 y la masa 3. Con estos valores, yo me voy al tío vivo y lo pongo a girar, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que el periodo es una variable independiente, ese es el motor. La distancia entre los puntos es fija, también yo la puedo variar a voluntad. La longitud de la cuerda a la cual está conectada la masa, también la puedo cambiar y la masa es... Entonces, ¿qué sucede si yo pongo, por ejemplo, bueno, estos valores son las variables independientes, los valores numéricos, ustedes nada más si vienen acá y anotan todo esto. Ahora lo que vamos a aprender a ver es de dónde salen estos valores numéricos. Hay algunos de estos valores que se pueden calcular, como por ejemplo la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi entre el periodo. Eso se puede calcular. El peso es m por g, se puede calcular. Pero variables como la tensión de la cuerda, no, porque dependen del ángulo, o el ángulo depende del radio de una manera complicada. Entonces, hay algunas variables de esas que no se pueden calcular tan fácilmente. Hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, muy bien, si ustedes, bueno, regresemos al tío vivo, ¿qué pasaría si ustedes aumentan ponen el tío vivo girar más rápido, o sea, reducen el periodo, ¿verdad? A 1. Bueno, 1 no me va a dejar, digamos 2. Y sucede esto, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a ver que la fuerza centrípeta, bueno, varía. El esquema de fuerza, esta fuerza varía aparentemente inversamente con el periodo. O sea, entre más pequeño es el periodo, más grande la fuerza. Como ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? La fuerza que va hacia el centro. Lo ven ahí en el esquema de fuerza. La fuerza roja es la que mantiene este movimiento en un círculo, ¿verdad? Entonces esa fuerza aumenta y eso ustedes lo confirman acá. Se van a la tensión de la cuerda y les da 57.2. Mientras que cuando teníamos 3 es 34.1. Bueno, ese es el tipo de detalles que ustedes tienen que ver acá en la primera parte. Entonces, eso es la primera parte. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, para la segunda parte voy a compartirles la pantalla de nuevo. Ahora vamos a ir a la pizarrita. Y voy a dibujar acá. Bueno, aquí está. Vamos a dibujar. Este es el eje de rotación. Aquí va a estar, este es el punto donde está conectada la cuerda. Y aquí está la masa.
esta distancia, ¿cuánto vale? Del eje de rotación aquí al punto donde yo conecto la cuerda. ¿Alguien se acuerda cuánto valía esta distancia? Medio metro. Creo que es un poquito más. 0.8 dice la guía. Y lo vamos a dejar fijo en 0.8. Esto de acuerdo que tiene una longitud L. Esta es la masa que tiene un peso mg. Aquí hay una tensión de la cuerda T. Este angulito de acá es zeta. Entonces vean que ustedes pueden escoger la masa, pueden escoger la longitud de la cuerda, pueden variar el punto de conexión, pero una vez que echan el sistema a andar, este ángulo no lo pueden cambiar, o sea, el ángulo es imposible cambiarlo. Este ángulo depende de cosas como el periodo, ¿verdad? De qué tan rápido se mueva esto, de la longitud de la cuerda, dependen de la masa, en fin. Entonces, una primera ecuación que propone la guía es esta, R, el radio de giro. El radio de giro es un círculo, ¿verdad? Que describe esta masa, es un círculo con respecto al eje de rotación, que es este, ¿verdad? Este es el eje. Este es el eje de rotación. Entonces, esa R, la guía dice que es igual a 0,8 más L sin zeta. Y es cierto, ¿verdad? El R es todo esto, es la distancia del eje de rotación aquí, a la masa. Eso sería R. Entonces ustedes ven que R se compone de 0,8 hasta aquí. Y luego se compone de la distancia que va de aquí a donde está la masa. Esa distancia es igual a L sin zeta. Lo pueden sacar por el triángulo. L es la hipotenusa en este caso. Entonces esto sería L sin zeta. Perfecto. Entonces ya tenemos una primera ecuación. R es igual a 0.8 más L sin zeta. 0.8 permanece fijo. Ahora, la guía me dice por otro lado que la velocidad V es igual a raíz de R por G por tangente del ángulo. Aquí tengo otra ecuación. Entonces, les queda a ustedes de tarea averiguar de dónde viene esta ecuación que está acá. Vamos a llamarla ecuación 1. ¿De dónde sale esta ecuación? Y se los puedo decir, les puedo dar una ayuda. Hay que considerar las componentes de la tensión. La tensión tiene una componente que es T coseno, que es en la misma dirección del peso. Ambas componentes son iguales. Y tiene una componente T seno, que apunta hacia el centro del círculo y es precisamente la fuerza centrípeta. Entonces, si ustedes consideran las componentes, por un lado tenemos que T coseno de zeta va a ser igual al peso. Estas dos componentes se anulan porque luego me queda T seno de zeta, que es esta fuerza que va hacia el centro, y es precisamente esa tensión por el seno de zeta lo que hace que el cuerpo se mueva en un círculo, ¿verdad? Que lo mantiene en un círculo. Y esto es igual a masa por aceleración centrípeta, que es igual a esto entre R. Entonces vean ustedes que de esta ecuación, estas dos ecuaciones, si ustedes las dividen, llegan aquí, ¿verdad? Llegan acá. Ahora, seguimos adelante. Como yo tengo una relación complicada entre el ángulo R y los demás factores, si ustedes cogen esta ecuación 1
y meten R, este valor de R que está aquí, lo meten acá, ¿verdad? Ujú. Si toman esta ecuación 1, bueno, la elevan al cuadrado y sustituyen R y V, van a llegar a la siguiente ecuación. O sea, hay que hacer un poquito de álgebra ahí, pero no es nada del otro mundo, es tomar esta ecuación, elevar al cuadrado, sustituir R aquí, aquí, y luego saber que V cuadrado eh, que V es 2πr entre el periodo. Muy bien, ya. T es el periodo, ¿verdad? Bueno, perdón, no, aquí no, para no confundirlos, esta T es periodo, ¿no? Entonces, eso sería P, periodo. Entonces, voy a quitar esto de acá. Muy bien, entonces, utilizando estas ecuaciones con esa corrección, ¿verdad? La T que puse es un error porque aquí T es tensión. El periodo, entonces, ustedes van a llegar a la siguiente ecuación. Eso es lo que me interesa. Combinando todo eso, entonces ustedes van a llegar a la siguiente ecuación que es tangente de zeta, que es a donde yo quería llegar. Tangente de zeta es igual a 4 pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado por G multiplicado por 0,8 más L sin zeta. Entonces, esta ecuación, esto es un 2. Vamos a ver si me queda un poquito mejor. Es un 2p cuadrado. Esta ecuación dice tangente del ángulo es igual a 4pi cuadrado entre p cuadrado g por 0,8 más L sin zeta. Esto que está acá es esto que está aquí arriba, el R, ¿verdad? Lo estamos cambiando. Pregunta, ahora sí, yo quiero preguntarles a ustedes. Esta es la ecuación que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Ustedes han resuelto alguna ecuación así, parecida? Que tangente de zeta es igual a todo esto. P es constante, ¿verdad? Porque es el periodo. Recuerden que el periodo yo lo puedo fijar. G es el valor de la gravedad terrestre. L la longitud de la cuerda. Aquí está el seno del ángulo, que es la variable que yo quiero encontrar, y aquí está tangente del ángulo. ¿Cómo se resuelve una ecuación como estas? Pregunto yo. Porque si yo puedo resolver esta ecuación en función de P, en función de L, en función de este punto 8, entonces yo estoy listo. Ya yo calculo el ángulo, y si tengo el ángulo, entonces me puedo venir para acá y calculo, si ya tengo el ángulo y tengo L, yo puedo calcular R, ¿verdad? Y si tengo R y tengo el ángulo, puedo calcular la velocidad. Y si tengo el ángulo y tengo V, puedo calcular la tensión. Ven, entonces, esta ecuación es muy importante, porque si yo resuelvo esa ecuación, yo puedo encontrar el ángulo, con el ángulo puedo encontrar R, con R puedo encontrar V, así. De las ecuaciones, si yo las pongo acá, simplemente las resuelvo todas, y con V puedo irme para acá y meterlo aquí, la masa la conozco, y este R también ya lo conozco, entonces puedo calcular todo. Pregunta, ¿cómo se resuelve esto? ¿Alguna Derivadas idea? parciales. ¿Cómo? No. ¿Derivadas parciales o no? Derivadas parciales. Derivadas No, parciales. estoy bateando. Vean que es una ecuación complicada, porque tengo tangente de zeta acá, y aquí tengo seno de zeta, ¿verdad? Son funciones trigonométricas, y no hay una manera sencilla, así, analítica, digamos, de resolver esto. Yo puedo poner aquí seno sobre coseno, y
que ustedes quieren, pero me queda una ecuación complicada, o sea, no es tan sencillo de resolver. Hay, sin embargo, métodos para resolver estas ecuaciones. Entonces, yo les voy a enseñar un método, lo vamos a hacer en Excel, que me permite calcular esta ecuación, ¿verdad? Y va a ser muy rápido, porque ese es un tema que pertenece a un curso de métodos numéricos. O sea, resolución numérica de ecuaciones de este tipo, ¿verdad? Son soluciones no cerradas, o sea, no hay una solución analítica sencilla. Hay que resolverlo por un método gráfico o utilizando iteraciones. Entonces, yo les voy a mostrar un método sencillo para calcular esta ecuación. Lo vamos a ver en un segundo en la hoja de Excel que yo les di. Pero lo importante es que ustedes vean la ecuación que tienen que resolver. Es esto, lo que hay que resolver, ¿verdad? Y una vez que ustedes obtengan el ángulo, entonces es muy fácil encontrar todo lo demás. Si tienen el ángulo y tienen L, pueden calcular R, etc. Bien, entonces vamos a ir a resolver esa ecuación. Entonces ¿puedo borrar esto un segundo? Todos los dibujos. Por mí sí. Ok, a los demás, ¿qué les parece? Lo borro. Es para volver a copiar esta ecuación. Bien, voy a borrar. Digamos que ustedes quisieran resolver, para introducir el tema, que ustedes quisieran resolver esta ecuación. X al cuadrado más 8x más 5 igual a 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Por la ecuación de segundo grado. Ajá, tengo una fórmula, ¿verdad? Que me permite calcular esta ecuación. Entonces, si ustedes aplican esa fórmula, esta ecuación tiene dos raíces. X sub 1 es igual a menos 0,68, 3. Y X sub 2 es igual a menos 7,316 aproximadamente. Esta es una ecuación que se resuelve por fórmula general, pero hay otra manera de resolverla. Por ejemplo, yo podría decir que a partir de esta ecuación yo obtengo lo siguiente. X, yo puedo poner y decir que X es igual a menos X al cuadrado menos 5 dividido entre menos 8. Yo puedo decir esto, ¿verdad? Es perfectamente válido, simplemente despejar X de acá y obtengo esto. Entonces, esto me sugiere un método para resolver ecuaciones. El método es un método gráfico. Ustedes se van y grafican dos funciones. Grafican la función esta, que es y igual a x. Grafican esa función y igual a x. Bueno, aquí se me ocurrió un poco. Y grafican esta parábola, que es una parábola cóncava hacia abajo, ¿verdad? La grafican. En el mismo gráfico lo hacen, ¿verdad? Entonces ustedes grafican esas dos cosas y se fijan en cuáles puntos se cortan. Esa es una solución, es una manera de resolver esta ecuación por medio gráfico, no tiene nada que ver con la fórmula general. Ustedes grafican esta función, y igual a x, grafican la otra función y ven los puntos donde esas funciones se cortan. Esto lo podemos hacer en Excel y lo vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? Les voy a mostrar con esta ecuación cómo se hace. Y eso es un método para resolver estas ecuaciones de manera gráfica. Ustedes van y grafican y ven los puntos en los cuales se cortan las funciones y ahí ya tienen una idea de cuál podría ser la solución. Después hay que refinarla, ¿verdad? Y existen otros métodos. Pero entonces voy a mostrarles en una hoja de Excel cómo se hace esto rápidamente. Entonces la idea es graficar las funciones. Es una idea, graficar. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? Para resolver la ecuación que propusimos al principio. Entonces, voy a salir de acá y voy a ir a Excel.
Ah. Aquí está la ecuación, ¿verdad? X cuadrado más 8x más 5 igual a 0. ¿Verdad? Bien, entonces voy a borrar todo esto. Entonces, aquí está la ecuación que les propuse, x igual a esto, ¿verdad? Vamos a graficar estas dos funciones. ¿Cómo graficamos las funciones? Bueno, vamos a graficarlas escogiendo unos valores para x menos 8, empecemos menos 8, menos 7. Aquí vamos a poner x. Ahora, aquí vamos a graficar este lado de la función, que es x, ¿verdad? Y igual a x. Entonces, aquí tenemos la primera y va a ser igual a x. Entonces, vean, estoy haciendo todo esto con Excel, ¿verdad? Ahí voy. Aquí genero la primera función. Ahora, de este lado, el otro y, vamos a generar la siguiente función, que es esta que está aquí. Entonces, lo hago con Excel igual. Sería menos x por x, que sería esto elevado al cuadrado, menos 5 dividido entre 8. ¿Ya? Ahí está, ya generé esta función, este lado de acá, que es una parábola. Y entonces ahora jalo acá y... Muy bien, entonces ahora vamos a graficar ambas funciones. Vamos a ver qué pasa si grafico las dos funciones. X como variable independiente, la función y1 y y2. Entonces marco todas las columnas, me voy a insertar, como ustedes saben, insertar gráficos. Y aquí está la función, ¿verdad? La pueden ver ahí. La pueden ver. Vean que tengo la parábola en anaranjado y la función y igual a x en azul. Entonces, este es un método gráfico de resolver esta ecuación de segundo grado. Ustedes se fijan en aquellos puntos donde las funciones se cortan. Por ejemplo, vean acá. Aquí tengo un punto en el cual las dos funciones se cortan, y igual a x y la parábola. Bueno, en realidad creo que aquí tengo un pequeño error, porque esta parábola debería salir en otro sentido. Voy a corregir acá. Vamos a poner, aquí voy a corregir, voy a meter un paréntesis aquí. Voy a meter un paréntesis por aquello de que la parábola tiene que ser cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí corrijo, le metí un paréntesis. Bien, ahora sí tengo la concavidad correcta, ¿verdad? Yo había cometido un error. Probablemente en Excel es necesario poner un paréntesis acá. Elevar al cuadrado y luego poner un menos. Ahora tengo la concavidad correcta, pero el punto es que yo quiero ver dónde se cortan las funciones. De eso se trata este método que les voy a enseñar. Dónde están las funciones y dónde se cortan. Entonces, este es el método que vamos a utilizar para resolver la ecuación esta trigonométrica que les planteé. Entonces me voy a ir a esta hoja de Excel, la tienen ustedes ahí en la guía. Esto que está acá es el algoritmo que les acabo de enseñar, ¿verdad? Que es una iteración, se llama iteración. Yo voy a hacer varios cálculos. La ecuación que yo tengo es una ecuación en la cual yo voy a adivinar un valor del ángulo, cualquier valor del ángulo, y voy a resolver la ecuación, ¿verdad? Con ese valor del ángulo que yo bateo, o sea, lo adivino. Y luego, con cada nueva solución, voy a obtener un valor refinado del ángulo y voy a repetir el cálculo hasta que la solución converja, o sea, hasta que yo tenga una solución que ya no va a cambiar. Entonces, la hojita de Excel está hecha para lo siguiente. Ustedes pueden escoger aquí la longitud, el X, que es el punto de suspensión, el valor de G, el valor del periodo y el valor de la masa.
Entonces, si ustedes cambian cualquiera de estos factores, ya la hoja está programada para calcular un ángulo. Este ángulo lo calcula una primera vez acá. Luego, ese valor que acabo de calcular lo vuelvo a meter en una segunda repetición del cálculo, aquí, y luego en una tercera, acá, y luego en una cuarta, en una quinta. Ahí son seis cálculos que yo hago. Cada valor del ángulo lo meto de nuevo en la ecuación original, ya les voy a enseñar cómo, y luego el valor que obtengo lo meto de nuevo acá hasta que la solución ya no cambie. Entonces, por ejemplo, voy a coger un ejemplo. Digamos que el periodo sea 2. Perdón, y la longitud de la cuerda sea 2. Este X no lo voy a cambiar, G no lo voy a cambiar. Digamos que el periodo sea 1. Vean ustedes que cada vez que yo cambio algún factor, Excel me recalcula. Y digamos que la masa sea 3. Entonces, ¿qué pasó? En el primer cálculo, el ángulo sale en grados, 72 grados. Este valor yo cojo y lo meto aquí, en una segunda iteración. Repito el cálculo. Obtengo otro valor, 84 grados. Esos 84 lo vuelvo a meter aquí. Me vuelve a dar 84. Vean que después de cierto momento, el nuevo ángulo ya no cambia. Ya la solución no cambia. O sea, yo puedo seguir haciendo, repitiendo el cálculo y este ángulo ya no va a cambiar o va a cambiar muy poco. En ese momento se dice que la solución convergió, ¿verdad? Y este es el ángulo. Entonces ya tienen ustedes resuelta la ecuación de forma numérica. Y una vez que tienen el ángulo, vean que es muy fácil venirse aquí y calcular el radio, omega, frecuencia, todas las demás. Entonces lo que yo les voy a pedir a ustedes es que ustedes jueguen con esta hojita. Eso está en la plataforma. Se vayan, metan los valores del periodo que ustedes quieran, de la longitud de la cuerda. Digamos que la longitud de la cuerda sea 0.5, que el periodo sea 5, perdón, 5, que la masa sea 1. Entonces vean ustedes cómo cada vez que yo cambio esto, Excel cambia. Pero lo importante es que este ángulo que está acá converge. Después de cierto momento, ya este ángulo no cambia más. Entonces yo quiero que ustedes prueben esta solución. Que la prueben. Para que se aseguren de que así es como el simulador obtiene los valores de los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a compartirles la pizarra de nuevo. Vamos a borrar esto. La ecuación que yo les había propuesto era la siguiente. Tangente de zeta es igual a 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado por G. Todo esto por 0.8 más L sin zeta, L. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes están haciendo básicamente una tabla donde ustedes cogen zeta y parten de un valor arbitrario. Digamos, empiezan con 30 grados, acá. 30 grados. Entonces ustedes dicen, bueno, esos 30 grados los voy a coger y los voy a meter en este lado de la ecuación. Sustituyo 30 aquí, seno de 30, y calculo el lado derecho de la ecuación. Y entonces tengo que la tangente de zeta es igual a este número que sale de acá, con este valor. Y entonces encuentran un nuevo valor de zeta. Ese nuevo valor de zeta, digamos que les dé lo que sea, 40 grados. Ese nuevo valor de zeta lo ponen aquí, lo meten de nuevo acá y recalculan. Y calculan el nuevo valor de zeta. Es un proceso de repetición. La cosa no es tan sencilla porque a veces la solución no converge, o sea, la solución se pierde. Entonces no llegan ustedes a ninguna convergencia. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal aquí es que con cada nuevo valor de zeta que ustedes calculen, zeta, digamos, empezó en 30 grados, después, digamos, pasó a 40,
estos son ejemplos, esto es inventado. Después, digamos, pasó a 45, después pasó a 46 y después de varias repeticiones se quedó en 46. Entonces, este valor es el θ, es la solución numérica. Cuando hay convergencia, entonces este campo es muy interesante, pero al mismo tiempo tiene sus bemoles, sus dificultades, porque a veces la solución no converge y a veces hay que escoger otra expresión para analizar. Pero entonces, cuando funciona, eh, les permite a ustedes calcular de manera numérica una solución, una ecuación que no se puede resolver exactamente. Entonces se hace de manera aproximada. Esto es lo que estamos haciendo con la hoja de Excel. Entonces, en la hoja de Excel, vamos a compartir la hoja de Excel. A ver qué se hizo. Aquí está la hojita de Excel. En esta hoja de Excel, esta parte que está aquí en gris son los valores de las variables que ustedes quieren cambiar. Digamos, el periodo, cada vez que cambia una de estas variables, ustedes ven que Excel recalcula. Lo importante aquí es que darse cuenta de la convergencia. La última iteración es esta que está acá. Y ya aquí el ángulo ya es básicamente constante. Lo que cambia es muy poco. ¿Y cómo se puede mejorar eso? Bueno, se pueden hacer más iteraciones, más repeticiones, pero no hace falta. No hace falta, en realidad ya converge bien y ustedes pueden calcular tanto el radio como todo lo demás aquí con esta hoja. Entonces, muy bien. Esto es una introducción así muy rápida a el curso de análisis numérico, ¿verdad? Que ustedes van a llevar más adelante, probablemente en algún curso de ingeniería. Bien, pero el asunto es que así, utilizando esa hoja de Excel, ustedes pueden encontrar y seguir trabajando la parte 3 con esa hoja de Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a dejar para que trabajen con la hoja de Excel. ¿Hay alguna duda? Eh, lo importante es empezar a trabajar con la hojita esa, ¿verdad? Y ahí van surgiendo dudas y yo se las aclaro. Pero hay que resolver una ecuación no por medios, digamos, analíticos, sino hay que hacerlo numéricamente. Y yo pienso que realmente da bien, ¿verdad? Bien, entonces ahí se los dejo para que empiecen a trabajarla. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? La hoja de Excel esta está en la plataforma. De ahí la pueden bajar. Y ya viene programada, o sea, nada más es que ustedes cambien los valores en gris, que son las variables independientes, y se fijen en el valor del ángulo después de 6 repeticiones del cálculo, después de 6 iteraciones. Bien, entonces son las 20:26, 8:26 pm. Voy a regresar dentro de unos 15 minutos para ver si tienen dudas, preguntas, trabajen y cualquier duda yo regreso y la aclaramos. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, listo, entonces ya regreso.
Muchachos, aquí estoy, por si tienen alguna pregunta. Abraham, ¿usted está ahí? Sí, profesor. Le acabo de mandar a su correo Ujú. los archivos estos de Excel. Porque es importante en el laboratorio de hoy, bueno, para todos, no solo para Abraham, hay una parte donde se les pide encontrar los valores, ¿verdad? Y anotar los valores, pero es importante que ustedes sepan de dónde salen ciertos valores. Por ejemplo, el ángulo no es una variable que yo pueda escoger, lo mismo que el radio. Entonces hay que resolver una ecuación eh, y el laboratorio les va a pedir que ustedes comparen el valor que les da el simulador con el valor que ustedes calcularon. Entonces sí, es importante que tengan la hoja de Excel, que sepan más o menos cómo usarla para que ustedes digan, bueno, yo calculé el ángulo utilizando esta ecuación, esta hoja, y el simulador me dio tanto. Y para que vean que se parece o no se parece. Entonces es importante que la tengan y que la manejen. Y esto que digo, lo pueden hacer si tienen la hojita esa. Eh, pero bien, bueno, ¿hay alguna pregunta? Ahora sí, para todos, en general. ¿Alguna duda? Si se han quedado pegados en algo. Profe, entonces, digamos, cuando nos piden poner la ecuación, ¿ponemos la que usted nos enseñó ahora o ponemos que usamos la hoja de Excel? Es que es lo mismo, ponen la ecuación que yo les di, ¿verdad? Aquella que decía tangente de cita igual a 4 pi cuadrado, etcétera. Y luego ustedes ponen en la hoja de Excel el algoritmo ese, la hojita, cómo se resuelve esa ecuación. Ahora, no necesariamente, como yo les dije anteriormente, no necesariamente esa ecuación que yo les dije, que les di, es la única ecuación que se puede usar. Se pueden utilizar otras. Eh, Ustedes pueden encontrar otra ecuación, otra relación entre, digamos, el ángulo con él mismo y pueden probarla, a ver si funciona, pero a veces no converge. Esta ecuación que les puse yo eh, da la casualidad de que sí converge fácil, ¿verdad? Entonces nos queda muy bien. Pero sí hay que poner eso, ¿verdad? Y también calcular la diferencia entre el valor del simulador, el ángulo que da el simulador y el ángulo que ustedes calculan. Eso sí tiene que quedar ahí en el reporte. Ahora, otra observación con respecto a los reportes, que últimamente he estado, bueno, estoy al día prácticamente con todo, pero en algunos reportes hay algunos conceptos que son básicos. Por ejemplo, en el reporte de conservación de la cantidad de movimiento de colisiones elásticas e inelásticas, es importante poner y demostrar ahí en el reporte que la cantidad de movimiento se conserva, porque ese es un concepto básico en física. Entonces, a muchos de ustedes les faltó esa parte en el reporte. Aparecen muchas tablas y, por cierto, las tablas tienen que venir con unidades y algunos las dejaron de lado, pero tiene que venir esa parte. En este reporte de hoy, fuerza centrípeta, tiene que quedar claro en el reporte que ustedes saben cómo calcular el ángulo. Esa es una parte importante del laboratorio. Entonces, tienen que darle énfasis a eso. Si a eso no le dan énfasis, entonces, bueno, el reporte no está completo. Ahora, otra cosa que noté es cuando ustedes ponen gráficos, eh, el gráfico tiene que ser bien completo, bien extendido para poder ver de qué se trata. Porque en algunos reportes me ponen como un fragmento del gráfico y eso no me dice nada, o sea, es demasiado pequeño para poder ver el contexto, ¿verdad? Entonces el gráfico tiene que ser entero. Si ustedes quieren resolver esta ecuación por métodos gráficos, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero el gráfico tiene que venir completo para poder ver qué fue lo que hicieron. Muy bien, entonces, ahí toqué varios temas, no solamente la pregunta que usted me hizo, pero era importante. O sea, ¿hay algo más que quieran
comentar o mostrar en la pantalla? Profe, Ya voy, sí. Un segundito nada más. Estoy poniendo las notas. Diga. no sé si ahora después de la clase, no respecto al laboratorio, sino es respecto a mi asistencia hoy. No sé si quieres que se lo comente ahora después de la clase o de una vez. eh, bueno, yo lo que hago es lo siguiente. Usted vino ¿con qué profesor está usted? Ay, suave, se me olvidó, ya le digo. Con Jessica. Bueno, haga una cosa. Mándeme un correo, Ujú. con el nombre del profesor y el grupo, ¿verdad? Y yo lo que hago es que mañana, en el transcurso del día, le mando un correo al profesor indicándole que usted vino a hacer el laboratorio y que lo completó, ¿verdad? Eso es lo que siempre hago. Ah, bueno, sí, era eso. Muchas Sí, gracias, más bien. mándeme el correo, bien claro, el nombre del profesor, el correo del profesor y el número de grupo para poder mandarles el correo lo antes posible. Correcto, profe, muchas gracias. Ok, de nada. Eh,
Profe, nosotros ya terminamos. Ok, nos vemos de hoy en 8 entonces. Recuerden que la semana entrante es el examen, ¿verdad? Ah, Sí. no es el sábado. Es la semana entrante, sí, el sábado, la semana entrante. El 27, profe, El ¿verdad? sábado 27, sí, o sea, de hoy en 8 tenemos laboratorio, pero la semana entrante es el examen el sábado. Oh, ok, ok. A las 9 de la mañana se abre y cierra a las 12. Bueno, muy bien, entonces, si estamos, nos vemos de hoy en 8, ¿verdad? Ok, Vale. Buenas perfecto. noches, profe. Ok, bueno, muy bien, buenas noches. ¿Alguien con alguna pregunta final o duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias, profesor. Ya le estoy enviando el correo, para que sepa. Ok, perfecto, listo, no se lo olvide. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Pura vida.